Entonces, vamos a ponernos con el live para que también se sume gente por Facebook como quieran. Okay. Me está haciendo la difusión a través de Facebook a mi cuenta, pareciera. Pero acepto y comparto el vínculo. Ok. Bueno. Ok. Vamos a iniciar entonces. Buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Bienvenidos a todos los estudiantes del programa Contracorriente, estudiantes de vida y misión, facilitadores y todas las personas que se están uniendo a esta videoconferencia. Sean todos y todas bienvenidos. Esta es la segunda videoconferencia del curso Contracorriente con Jesús en el Camino. ¿Quién es Jesús hoy? Esa es la pregunta que estaremos tratando de resolver este día con la participación de David Nacho. Muchos de los que están aquí ya conocen a David. David estuvo como decano académico de Vida y Misión, del programa de maestría, de posgrado en SETI durante varios años. Y ahora sirve como director de misión urbana en la primera iglesia bautista de Vancouver. Sus estudios teológicos se han enfocado en el Antiguo Testamento y en este momento se encuentra estudiando un doctorado en la Universidad de Oxford en el Centro de Estudios para las Misiones. Así que dejo con ustedes a David. Quiero nada más tomarme un tiempo para recordarles que la videoconferencia está en 2 idiomas, en portugués y en español. Para las personas que quieran ver la transmisión en portugués, entonces pueden hacerlo en la parte de abajo donde dice interpretación. También quiero recordarles que estamos en un formato de webinar. Todos los audios están apagados, así que las preguntas pueden hacerlas también en la parte de abajo donde dice preguntas y respuestas o Q y A. No sé en español cómo aparece, quizás P y R, no sé. Pero ese es el lugar donde queremos traer todas nuestras preguntas y donde luego nos va a ayudar a poder irlas trasladando a David. David, dejo contigo el micrófono. Muchas gracias, Beatriz. Qué gusto estar nuevamente con la comunidad de SETI, con los amigos y amigas de Vida y Misión. Y bueno, gracias por también por esta invitación y por esta oportunidad de hablar sobre quién es Jesús hoy en base a algunas observaciones que están plasmadas en el curso de Con Jesús en el Camino y también otras que van más allá del curso y son el resultado de investigaciones mías como parte del doctorado. Antes de comenzar, quiero dedicar este tiempo a la memoria de personas que hemos perdido en estos últimos meses por la pandemia, por la violencia, o porque simplemente la vida, por el transcurso de la vida. Estoy consciente de que es una época de dolor para muchas personas, incluida mi familia en esto, de la pandemia. Entonces quiero hacer ese momento de recordar a esas personas. Y creo que es importante recordar que si encontramos a Jesús en el camino, es
para comprenderlo, para conocerlo, para amarlo, pero también para encontrar el consuelo que Él ofrece. Entonces, sí, mi sentido pésame, mi solidaridad con todas las personas que han perdido a seres queridos en este tiempo. Bueno, hablar de Jesús. Hablar de Jesús hoy en nuestro contexto del que decíamos está cargado de dolor y de muerte. Es un desafío, pero es una necesidad también. Latinoamérica ya era el continente o la región más desigual del mundo antes de la pandemia, y eso se ha exacerbado. Era y es todavía la región más violenta del mundo, y eso se manifiesta especialmente en la violencia hacia las mujeres que vemos en nuestros países, que también se ha acrecentado en este tiempo de pandemia. Y también era una de las regiones con más depredación de bosques y de áreas verdes en el mundo. Y eso no necesariamente ha parado durante los últimos meses. Es en esos contextos en los que nos preguntamos hoy quién es Jesús. Y es una pregunta de la que somos herederos. Hablando de recordar a las personas, por supuesto recordamos el legado que nos dejó don René Padilla, que basó mucho de su propia vocación, de su propia investigación en esta pregunta: ¿quién es Jesús? Entonces, sé que varios de ustedes han cursado esta materia, este curso con Jesús en el camino. Entonces, quiero ampliar un poco las observaciones que han podido hacer ustedes en ese curso, pero también quiero incluir algunas de sus preguntas que tengan sobre lo que han visto en el curso. Entonces, en la parte de preguntas y respuestas, pueden incluir cosas que han sido incluidas en el curso, más allá de lo que yo pueda decir en esta charla. Pero no garantizo que tengan las respuestas, pero me comprometo a por lo menos nombrar las preguntas y a ser desafiado por ellas. Entonces, quiero hablar del Evangelio de Lucas, que se hace, en mi criterio, cada vez más relevante para este tiempo. Y quiero empezar argumentando lo siguiente, que descubrir la intención teológica del Evangelio de Lucas pasa necesariamente por descubrir y apreciar la estrategia narrativa del Evangelio de Lucas. Cómo cuenta la historia de Jesús es importante, y no para sacar abstracciones de esa historia, sino para seguir el ejemplo de Lucas, el ejemplo que Lucas nos da en retratar la vida de Jesús y conectar esa vida de Jesús con nuestros propios contextos. Entonces, voy a darles algunas observaciones que yo he hecho sobre el Evangelio de Lucas. Lo que más si empezamos por el principio, una de las cosas que más sobresalen del Evangelio de Lucas, ustedes sabrán, es la inclusión de las mujeres. Pero este tema de la inclusión de las mujeres no es no es algo que Lucas hace como complementariamente a la identidad de Jesús. ¿Sí? Lo que Lucas hace es revelar la identidad de Jesús en relación a los personajes femeninos de la historia. Y Lucas lo hace de una manera que ninguno de los otros evangelistas lo hacen.
Y vamos a ver dos pasajes en lo que esto sucede. ¿Sí? Y quiero comenzar por el principio nuevamente, como les decía. Lucas empieza presentándonos al antagonista de la historia, que es Herodes, ¿sí? Entonces, al nombrar en el capítulo 1 a Herodes, Lucas no solamente nos está dando un contexto histórico en el cual se va a desarrollar la vida de Jesús, sino nos está presentando a un personaje, ¿sí? que va a causar cosas como persecución, que va también bajo cuya familia, cuyo reinado familiar, también Jesús va a sufrir. Y la manera en la que Lucas conecta la historia de Jesús con la historia de Israel es también distinta a la manera en que los otros evangelistas lo hacen. El primer conflicto que Lucas presenta en su historia es la esterilidad de una mujer. ¿Sí? Elizabeth, ustedes saben que es la esposa de Zacarías, ¿no? Nos dice que no podía tener hijos. Entonces, de todos los temas teológicos que pudo haber escogido Lucas para presentar, para introducir su historia, para conectar la historia de Jesús con la historia del Antiguo Testamento, es significativo que Lucas escoja este tema de la esterilidad de Elizabeth. Por supuesto, después tenemos la realidad de la virginidad de María, ¿sí? Que es como un punto culminante de ese tema de las mujeres y su vida reproductiva. Y por supuesto, si seguimos en la historia, sé que estamos dando grandes saltos aquí, pero ya vamos a llegar al pasaje que varios de ustedes han visto. ¿Quién reconoce a Jesús? ¿Sí? La primera vez que Jesús es reconocido como Señor, que es una palabra muy clave en el Evangelio de Lucas, la primera vez que Jesús es reconocido como Señor es en los labios de Elizabeth. Cuando María va a visitar a Elizabeth, el bebé Juan, ¿sí? Que después es Juan el Bautista, salta, ¿no? En el vientre de Elizabeth. Y la pregunta que hace Elizabeth es, ¿cuál es la razón por la cual la madre de mi Señor viene a visitarme? Entonces, como les decía, esa es la primera vez que un ser humano se refiere a Jesús como Señor. Y eso de nuevo es significativo porque las personas que sí reconocen la plena identidad de Jesús como Señor son personas inesperadas. Y entre ellas, privilegiadamente, si quieren, están las mujeres. Y la primera de ellas es Elizabeth. Al leer la historia de Lucas completamente, si hacemos un salto hasta el capítulo 24, ¿sí? Al final de la historia, cuando los discípulos están caminando hacia Emaús, ¿se acuerdan? Antes de esa historia del camino de Emaús, tenemos el relato de la resurrección, ¿sí? Y lo que los discípulos en el camino de Emaús dicen es que las mujeres dicen algo, pero no sabemos qué pensar. ¿Sí? Eso está en Lucas 24 para los que quieran buscar. Entonces, están dando testimonio las mujeres de algo que ha sucedido con Jesús, que es crucial para su identidad, la resurrección.
y estos discípulos no saben qué pensar. Ese tema, ¿sí? De que estas mujeres sí entienden o saben o perciben algo acerca de la identidad de Jesús y los demás no saben, está manifestada a través de varios pasajes en el Evangelio de Lucas. Quiero hacer una pausa ahí para saber si hay alguna pregunta o algo que yo he dicho que necesite ser clarificado. Parece que no veo preguntas en el chat sobre eso. Ok, seguimos entonces. Entonces, si la identidad de Jesús es percibida, ¿sí? por mujeres, vamos a enfatizar por el momento las mujeres, y no es percibida por quienes deberían, por quienes deberían estar en condiciones más favorables para entender lo que está sucediendo. ¿Qué significa eso para nuestra cristología, para nuestra comprensión de quién es Jesús? Lo que viene a mi mente es que la cristología que sale del Evangelio de Lucas es relacional. ¿A qué me refiero con relacional? Que es una cristología, que es una identidad, ¿sí? De una persona, Jesús, que está construida en base a relación, a interacción. La relación entre María y Elizabeth es una relación de cariño, ¿sí? Y esto es y es en ese contexto que se propicia el reconocimiento de alguien, y de ese alguien que es Jesús, ¿sí? Entonces, la revelación de la identidad está acompañada por un reconocimiento. Son como dos polos o dos lados de una misma moneda. Lo que Lucas nos hace comprender acerca de la identidad de Jesús, que revelación va acompañada de reconocimiento. Y en ese reconocimiento, nuevamente, están privilegiadas las mujeres en el Evangelio de Lucas. Entonces, siguiendo esas dinámicas, podríamos encontrar varios pasajes en los que esta dinámica se manifiesta en el Evangelio de Lucas. Pero, ¿qué les parece si si volvemos al capítulo 7 de Lucas, que ha sido uno de los más recurrentes en este curso de Contracorriente? Entonces, quiero compartir unas observaciones del capítulo 7 con ustedes. Sí, y creo que les va a ayudar a todos si tienen o la Biblia abierta o una aplicación o una página con el capítulo 7 de Lucas. En el capítulo 7 de Lucas tenemos varias historias que nos dicen algo acerca de Jesús. Entonces, perdón, veo que hay una pregunta aquí. Antes de entrar al análisis del pasaje, perdón, voy a leer esto. Dice: reconocer a Jesús como Señor Rey fue el tema central en varios momentos del Evangelio de Lucas. Los más importantes no los reconocían ni como maestro, ni como profeta, y mucho menos como Señor. ¿Qué tipo de corazón es necesario tener para reconocerlo en la cotidianidad de nuestras vidas? Buena pregunta, Samuel. Y sabes, Elsa Tames hace un tremendo énfasis en la necesidad de hacer teología desde lo cotidiano, o podemos decir que lo cotidiano como lugar teológico, ¿sí? Entonces, no solo lo estructural, no solamente lo social, sino lo estructural social no es la palabra, pero sí, no solo lo estructural, lo sistémico, sino lo cotidiano, como lugar teológico. Entonces, en ese lugar, en esa cotidianidad,
La pregunta que tú haces es qué tipo de corazón, qué tipo de actitudes, pero también qué tipo de acciones son necesarias para reconocer a Jesús. Entonces, precisamente ahora podemos ver en el capítulo 7 algunas de esas, algunas respuestas a esa pregunta. Y va así. Entonces, en el capítulo 7, perdón, tengo que cerrar esto. Tenemos que Jesús entra a Capernaum y ahí hay un centurión. Entonces, este centurión amaba mucho a su siervo, ¿sí? O estimaba, según como tengan la traducción. Nuevamente tenemos una expresión de lo cotidiano, ¿sí? ¿A quién amas? ¿A quién intercedes? ¿Sí? ¿A quién le hablas sobre quién le hablas a Jesús? ¿Sí? No, perdón, no, eso estoy... ¿acerca de quién le hablas a Jesús? ¿Sí? Esa es una pregunta de lo cotidiano. Entonces, tenemos hoy personas que están en angustia porque sus seres amados están batallando por vivir, ¿sí? Tenemos personas que no están, que necesitan la ayuda de nosotros. Entonces, el centurión lo que hace es buscar la manera de llegar a Jesús. Y lo hace a través de las buenas relaciones que había construido con los líderes comunitarios, con los dirigentes judíos en la nueva versión internacional. Entonces los dirigentes judíos interceden por el centurión. Ahora, el hecho de que sea un centurión es algo muy inesperado para nosotros, ¿sí? Porque un centurión es alguien que comanda fuerzas imperiales, fuerzas que están en ocupación de un territorio. Y sin embargo, esta persona tiene buenas referencias en la comunidad. Eso a mí me destruye paradigmas sobre quiénes son, sobre las fuerzas romanas, ¿me entienden? Sobre cómo vemos a las personas que están a cargo del ejercicio del poder. Entonces, si las clasificamos solamente con un lente y no vemos a personas como este centurión, nos perdemos algo de la historia y de la interacción de Jesús. Lo que este centurión sabe, en su contexto, gracias a su contexto, es que al dar órdenes, estas órdenes deben obedecerse. Y que y que Jesús puede dar una orden. Pero es algo interesante que él mismo no se reconoce como una persona digna, a pesar de que la comunidad o los líderes de la comunidad lo reconocían como alguien, como una buena persona, como alguien digno. Entonces, Jesús reconoce fe en esta persona, en el centurión. Y dice, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Poco después, entonces Jesús tiene autoridad sobre la salud de una persona, ¿sí? Que no está ahí. La siguiente escena que vemos es que Jesús se encuentra en Naín con una marcha, un funeral, si quiere, ¿no? Alguien había muerto, era el hijo único de una madre viuda. Entonces lo acompañaba un grupo grande de la población. Lo que siente Jesús es importante, compasión. Entonces, un Jesús que es capaz de sentir compasión, que es capaz de ordenar, como
piensa el centurión, pero un Jesús que también es capaz de sentir pasión. En esa actitud que se manifiesta la identidad de Jesús. Esa compasión le lleva a hacer algo, a dar una orden. ¿Sí? Joven, te ordeno que te levantes. Confirmamos lo que el centurión sabía, ¿sí? El centurión sabe que Jesús puede dar órdenes así. Y aquí lo está haciendo Jesús. Y el joven vuelve a la vida. Y Jesús se lo entrega a la madre. Todos comienzan a alabar a Dios. Esta escena de resurrección de un joven nos hace recuerdo, por supuesto, a las otras escenas en las que Eliseo y Elías resucitan a jóvenes, de viudas. Y la gente entonces con razón habla de profetas, ¿sí? Y ve en Jesús a alguien profético. Una diferencia marcada que viene de la palabra del centurión, ¿sí? Es que Jesús no intercede por este joven, no le pide a Dios que lo traiga a la vida, sino que Jesús le ordena que vuelva a la vida. Entonces, Jesús es más que un profeta, ¿sí? No necesariamente tiene que interceder por este hombre, por este joven. Y así y más bien, como les decía, le ordena a que le traiga la vida. Entonces, esto nos dice que Jesús es Señor sobre la vida, sobre de una persona que incluso ha fallecido. Y a todo esto, entonces, surge la pregunta de Juan, de los discípulos de Juan, que habían sido enviados por él. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Es una pregunta directa acerca de la identidad de Jesús. Entonces, lo que Jesús hace para responderle es que le da una lista o le muestra, perdón, lo que está sucediendo. En el versículo 21 dice, en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias, espíritus malignos, les dio a la vida a muchos ciegos. Y ahí les dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto. Lo que está haciendo Jesús es liberar a estas personas, sanarlas a través de su poder y de su compasión. Entonces, lo que vemos es que Jesús, para mostrar su identidad, no solamente proclama algo, sino que se manifiesta esa identidad en acciones concretas de servicio, en acciones concretas por el otro, por los que realmente necesitan esa ayuda. Y al hablar y al explicar sobre su identidad, lo que Jesús hace es explicar la identidad de Juan. Ahora, esto es interesante recordando de dónde viene Juan. ¿Se acuerdan del capítulo 1? Que estaba en el vientre de Elizabeth, sí, cuando esto sucede. Para entender Lucas, para ayudarnos a entender la identidad de Jesús, nos hace escuchar las palabras de Jesús acerca del primo, acerca de Juan, de una manera que nos hacen ver a Juan como, en las propias palabras de Jesús, alguien más que un profeta. Entonces, es interesante que para Jesús este tema de identidad, ¿sí?, no está basado solamente en una concepción individualista, ¿sí?, de ser algo dejémoslo así, en una manera individualista de comprender identidad, sino que para entenderse y para interpretar a Jesús, él mismo pide que se interpreten las acciones y la identidad de Juan.
Entonces, lo que sucede aquí, enseguida, es incluso más interesante en la siguiente escena. Cuando Jesús va y le visita la casa de un fariseo. Cuando Jesús se sienta a la mesa, entra una mujer que tenía fama de pecadora. Ahora, esta mujer vivía en la ciudad y entra, y ustedes recordarán que estando comiendo, que estaba comiendo Jesús, ella se presenta con un frasco de perfume y llora y se arroja a los pies. Y de manera que, o sea, baña los pies de Jesús, unge los pies de Jesús con lágrimas. Y le seca los cabellos, con sus cabellos, perdón. Y no deja de besar sus pies. Y unge con el perfume. Entonces es una acción llena de afecto, ¿sí? Entonces, nuevamente, el afecto, el cariño es importante en entender la identidad de alguien. Entonces, lo que sucede, por supuesto, es que Simón dice en su pensamiento, si este tipo fuera un profeta, sabría quién le está tocando y no permitiría que le toquen. Eso es seguido de lo que Jesús responde, que es, le dice Jesús, perdón, le cuenta una historia. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 amará más? Nuevamente el tema del afecto, del amor. Y Simón le contesta, el fariseo le contesta a quien más le perdonó. Y Jesús le dice, correcto, respuesta correcta. Y se volvió a la mujer y le dice a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no me ha dejado de besar los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces, lo que Simón el fariseo quería hacer era juzgar a Jesús por cuenta de los pecados de la mujer. Y lo que termina sucediendo es que Jesús le da una idea de lo que realmente está sucediendo. No es que Jesús toma el rol de anfitrión en este caso. Lo que Jesús está haciendo es poner, dirigir la mirada, redirigir la mirada de Simón y de todos los presentes hacia la mujer. Pero replanteándola como la verdadera anfitriona de ese espacio. Quien lava los pies, ¿sí? Quien da los besos, quien unge. Las acciones que la mujer toma son las acciones que un anfitrión debería haber tomado. Y Jesús reinterpreta lo que está sucediendo para darle centralidad a las acciones de la mujer. Es esa centralidad que Jesús le da a la mujer lo que permite, lo que ocasiona, la revelación de la identidad de Jesús, que es: tus pecados son perdonados. Entonces, nuevamente, la identidad en Lucas es altamente relacional. Por tanto, la cristología de Lucas
es relacional. Es relacional especialmente con las personas más débiles, pero no es relacional de una manera en la que es, llamémosle paternalista, ¿sí? O de seguir mirándole a la otra persona desde arriba, sino que es relacional de una manera empoderadora de la otra persona. Entonces, en esta manera de revelarse, Jesús nos muestra que para comprenderle, para entender su identidad, debemos, y aquí es buena nuevamente la pregunta de Samuel, debemos seguir los pasos que toma él. Porque de otra manera, somos como Simón, ¿sí? Y realmente no nos conviene ser como Simón el fariseo. ¿Sí? Si queremos entender la identidad porque Simón el fariseo ni siquiera le otorgó la categoría de profeta a Jesús. Y sabemos que Jesús es más que un profeta. Lucas lo posiciona de esa manera. Juan el Bautista es más que un profeta, ¿sí? Entonces, ¿Jesús quién es? En lugar de decirnos, Lucas, nos muestra, y nos muestra con esta historia. Entonces, todo lo que tengamos que apuntar acerca de la identidad de personas a quienes juzgamos, todo eso debe ser expuesto a través de cómo Jesús ve a esas personas. Y al entender eso, entendemos la identidad de Jesús. Voy a parar ahí porque sé que he dicho bastante y espero que lo haya podido decir claramente, pero voy a esperar si hay preguntas ahora. Todavía no hemos recibido preguntas por escrito. Les animamos a hacerlo en la sección de Q y A. Pero mientras tanto, David, sí me llama la atención este punto. Si queremos entender a Jesús, tenemos que ver a las personas como las miraba Jesús. De alguna manera, quizá explícanos un poquito más cómo entonces podemos asumir nosotras y nosotros hoy ese tipo de mirada, siendo que no somos Jesús mismo. A ver si nos ayudas a desglosar un poquito, a desmenuzar un poquito esa afirmación. Gracias, Ruth. Siguiendo estas dos historias que les contaba, algo que resalta, que para mí resalta es que Jesús no está en control, o sea, no está, la historia que les acabo de contar, o que está en Lucas, de la mujer en la casa de Simón, no sucede, valga la redundancia, en la casa de Jesús. Jesús es un invitado más. Entonces, tenemos que, la otra historia, con Elizabeth, Jesús está en el vientre de María. Entonces, ambas situaciones son situaciones en las que Jesús está de huésped, ¿sí? Jesús está vulnerable. Pero Jesús en esa vulnerabilidad es desde esa vulnerabilidad que Jesús nos invita a ver a las otras personas. Estamos acostumbrados, estoy acostumbrado a extender hospitalidad desde una posición de control.
desde un proyecto, desde un programa, desde un rol, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando no tenemos esas posiciones de control y estamos en la mesa de alguien más? ¿Cómo desde esa posición podemos hacer espacio para otra persona? Entonces, sí, por ahí va mi reflexión de la solidaridad que Jesús manifiesta. Sí, es empezando desde la propia vulnerabilidad. Es fascinante en la misma beta cómo para los caminantes de Maús a los cuales mencionaste, el momento de revelación ocurre cuando reciben de este extraño desconocido, ¿no? Es en aquel momento que se les abren los ojos al ser ellos en cuya casa estaba, son los y se supone que serían los anfitriones, y más bien se tornan los receptores, ¿no? Esa inversión. Ahora sí tenemos una pregunta, David, de Saúl Ruiz, y pregunta lo siguiente: ¿por qué Juan el Bautista no entendió a Jesús? ¿Qué expectativas desde el punto de vista de Juan Jesús no estaba cumpliendo? A la luz de esto, ¿cuáles serían algunas claves para interpretar y entender de manera más apropiada a Jesús, de manera que sea relevante para la actualidad? A ver, perdón. Entonces, lo que esta historia en el capítulo 7 nos dice es que sobre Juan no necesariamente podría interpretarse que Juan no entiende a Jesús. Pero recordemos que uno de los roles, o el rol de Juan el Bautista, es apuntar hacia Jesús, ¿sí? Como de preparar su camino. Y creo que una de las maneras más útiles de apuntar hacia Jesús es preguntarle, ¿quién eres? Entonces creo que en este caso más bien podemos ser como Juan y decirle, Jesús, mira, hay violencia, hay polarización, hay manipulación. ¿Te conocemos? ¿Quién eres? ¿Eres tú? O hay que esperar a alguien más, ¿sí? Entonces, les invito a ver el rol de Juan en esta historia como alguien que plantea esa pregunta y si quieren esa duda de una manera que nosotros deberíamos plantearla. Entonces, porque al conocer a una persona, incluido Jesús, no debemos reducir a esa persona a las certezas que tenemos de esa persona. Debemos dejar espacio para la relación con esa persona. Creo que sí, creo que especialmente en las relaciones de mayor intimidad, cuando reducimos al otro, a la otra, a nuestras certezas, es cuando las cosas empiezan a salir mal. Y en el campo religioso, creo que los evangélicos tenemos esa tendencia de reducirlo a nuestra preferencia política, a nuestros hábitos y prácticas, pero vale la pena preguntarle. Y lo que Jesús está haciendo aquí en su respuesta es mostrarle sus prácticas de servicio. Y es muy interesante lo que sucede aquí en la respuesta de Jesús.
Jesús se toma el tiempo de afirmar la persona, la identidad y el ministerio de Juan. No lo cancela, más bien lo afirma, dice, o sea, no ha habido una persona mayor que él. Y además lo que es súper interesante, que los que están bautizándose al final, fíjense en el versículo sí, al versículo 29, al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Por eso les digo, no cancela el ministerio de Juan, ¿sí? Por supuesto, Juan no es Jesús. Y esa es una de las maneras en las que el Evangelio de Lucas retoma la estrategia narrativa del Antiguo Testamento. Los ojos sí en Juan, afirmando y todo eso, pero viene por otro lado, viene por Jesús, el verdadero sentido de la salvación. Eso sucede bastante en las historias del Antiguo Testamento, especialmente en las historias de las mujeres que están nombradas en la genealogía de Jesús, ¿sí? Como Tamar, ¿sí? Si alguien tiene tiempo en eso, bueno, no ahorita, ¿no? Pero para leer Génesis 38, por ejemplo, en la historia de Tamar y Judá, la salvación de la familia de Jacob viene no exactamente por cómo uno va a pensar que viene, ¿no? Por José. Por supuesto, viene, sí, se salvan del hambre, pero la continuidad de la promesa y de la vida del pueblo de Dios viene por Judá y por las acciones de esta mujer Tamar en Génesis 38. Y por los dos hijos que tienen, que de nuevo hay ese tema de que sale uno, pero luego es el otro, que es el primero. En fin, es un tema más grande. Pero creo que por ahí por ese rumbo les invito a leer la historia de Juan en Lucas. David, tenemos otra pregunta. Aquí pregunta Flavia Cuña. Dice, ¿quién es Jesús hoy? ¿Podrás darnos ejemplos prácticos de dónde podemos identificar la acción de Jesús en la actualidad? ¿Quién es Jesús hoy? Sí. Jesús hoy está Jesús está con las personas que lo buscan y está buscando a las personas que no lo buscan. Entonces, ¿quién es Jesús hoy? Sigue siendo el príncipe de paz, sigue siendo esa persona que privilegia el rol de los marginados, que para entenderlo, para comprenderlo, nos pide ver las acciones de esas personas humildes, de esas personas que no ocupan el centro de la atención. Entonces, para responder a esa pregunta, Flavia, te invitaría a ver quiénes están marginados en tu comunidad. Y si tú misma eres marginada de alguna manera, entonces ver cómo Jesús se acerca a ti para no definirte por esa marginalidad, sino ponerte en el centro de su plan, de su historia. Pero de eso se trata, de que tú veas quiénes en tu comunidad, en tu ciudad, en tu país, sufren esa marginalización. Tenemos palabras de agradecimiento, que sigamos con estas propuestas. Quizás pensando un poquito en cómo se enmarcó esta conversación, David, y pensando en este liderazgo político religioso de quienes hoy se identifican como los
los defensores, los representantes, los promotores del cristianismo. ¿Cómo este retrato de Jesús, amigo de las personas excluidas, que resalta Lucas, ¿qué nos dice frente a estos posicionamientos de este tipo de liderazgo tan preponderante hoy en día? Gracias, Ruth. ¿Se acuerdan que empezamos mencionando que el antagonista de la historia era Herodes? Bueno, Lucas no nos presenta una historia en la que Jesús enfoca su ministerio tratando de convencer o de seducir a los poderosos. Lucas nos presenta una historia en la que el reino de Dios se manifiesta entre estas personas vulnerables y marginalizadas. Entonces, tenemos en Herodes, sí, una figura histórica, pero también una persona que había heredado una tradición religiosa que legitimaba su poder. Entonces, al ser antagonista de Jesús, tenemos que preguntarnos si las personas que defienden la fe, ¿sí?, que defienden el cristianismo a través del ejercicio del poder, no están más bien buscando legitimar su poder a través de la fe de las personas. Entonces, la invitación es a recordar que Herodes, ¿sí?, no es amigo de Jesús, no es ni de su causa, y que más bien la persigue. Cuando nosotros escuchamos que o la Biblia va a volver al gobierno o al palacio, o que finalmente ¿no?, un presidente cristiano y todo eso, o que alguien que defienda la iglesia, recordemos el rol que Herodes juega en la vida de Jesús. Alguien que que busca legitimar su poder a través de los símbolos religiosos. Y recordemos fundamentalmente que Jesús no predica el reinado del cristianismo, el reino de la iglesia, es el reino de Dios, y Dios está nuevamente con esas personas marginalizadas y invitándonos a seguirlo a Él. Entonces, mucha cautela con esos discursos que dicen defender el cristianismo, la fe y otras cosas, ¿no? Hay un poema que es parte de la herencia de la cristología latinoamericana, diría yo, que dice: dejad en paz a Cristo, generales, algo así. Si me permites leerlo, Adelante. es breve, pero dice: dejad en paz a Cristo, generales. Cristo no necesita pistoleros que lo defiendan, ni espadachines que le guarden la espalda. Su causa y su verdad un día inundarán la tierra como el agua, llena la inmensidad de los océanos, pero por el camino del amor, no por la senda maldita y demoníaca de la guerra. Poema, si no me equivoco, es perdón, entre mis notas se me ha ido el autor. Estrello, no. Quizás es Vázquez Camargo, pero en fin, lamento no tener la referencia.
Bueno, aquí quizás remarcar el hecho, amigas, amigos que nos están acompañando en esta tarde, noche, que esta es la última videoconferencia, es la última semana de Contracorriente. Hemos estado encontrándonos con ese Jesús amigo, maestro, siervo. em, Tenemos todavía un encuentro para procesar un poco lo que conversamos hoy y sintetizar este camino del encuentro de Jesús en el camino de la vida. David, quisiera darte un par de minutos para si nuestros amigos y amigas que nos acompañan hoy se perdieron muchas cosas en el transcurso de estas 8 semanas y tuvieras que decir, por favor, recuerden esto, no de síntesis de este curso de Contracorriente, un desafío, una palabra, algo sintético que diga, por favor, váyanse ponderando esto, ¿no? Pienso en la imagen de María, que en el camino del encuentro con su hijo, Jesús no entendía todo. Y le tocó meditar bastante profundamente quién era este hijo, quién era este Jesús. ¿Qué nos dirías? Te doy la palabra por unos momentos antes de cerrar. Gracias, Ruth. Encontramos y conocemos a Jesús en estas relaciones afectivas, que buscan la justicia del reino de Dios. Las dos cosas no son excluyentes. Lo afectivo, que aprendemos de esta mujer que expresa su afecto hacia Jesús en el capítulo 7, lo encontramos también en el afecto que se tiene en María y Elizabeth, que ocasiona el reconocimiento de Jesús como Señor. Y lo encontramos también en el sentido de justicia que Jesús pone en práctica al reconocer a personas como esta mujer del capítulo 7, al explicar su identidad a través de acciones de servicio que menciona a Juan cuando está haciéndole la pregunta, al ayudar tanto a la viuda como al centurión, al dejarse llevar por ese sentido de compasión que está manifestado en acciones de servicio nuevamente. Y al ser capaz de dirigir nuestra mirada a esas personas, tanto con sus acciones como sus palabras. Recuerden que a Simón le dice, mira a esta mujer. Y eso significa mírala como la miro yo, no como la vienes o la venías mirando. Gracias, David. Y tenemos quizá una última pregunta, aunque tenemos un par de minutos más, entonces hay tiempo para una más, pero aquí la verás en la sección de preguntas y respuestas. Si Juan no entendía quién era Jesús, ¿cómo pues en estos tiempos lo hacemos presente y real a Jesús en tantas necesidades y desorientación cristiana de cada doctrina y con una sociedad en desigualdad? O sea, en las complejidades de la desigualdad, de las doctrinas desencontradas, ¿cómo seguimos pudiendo hacer presente y real a Jesús? ¿O cómo lo encontramos en ese camino? Pregunta Víctor Baque. Víctor, gracias por la pregunta. Reforzaría que en tiempos confusos que como estos, vale la pena empezar por acciones de servicio
por acciones de solidaridad hacia los marginados. Esas acciones de servicio y de solidaridad entendidas y traídas a la luz de la historia de Jesús. La historia de esta persona que vivió hace mucho tiempo, que dijo cosas impresionantes, pero que también nos dice cosas de sí mismo que son buenas noticias. Entonces, y a veces esto sucede, cuando el pensamiento se acaba, entonces la compasión debe hacer la tarea. Creo que René lo dijo algo así como, la compasión suple lo que le falta a la teología, algo así es su frase, ¿no? Entonces, en tiempos confusos que lo son, empecemos con la compasión y sigamos leyendo los textos, sigamos bebiendo de esas fuentes profundas. También posiblemente es la búsqueda de que el Espíritu Santo sea quien nos abra los ojos, como le fueron abiertos a aquella pareja en su mesa, ¿no? Para ver, para reconocer. Aquí Sueli comenta la relación afectiva de Dios Padre con su Hijo amado fue el centro de satisfacción y la misión de Jesús manifestada en las varias facetas que hemos visto en estas 8 semanas. La relación afectiva del Padre. Y luego un comentario aquí de Raúl y Pilar Murillo. Jesús dijo, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, sí, correcto, sí. Juan dice eso, y nuevamente, creo que la única, que estamos un poco demasiado acostumbrados a ver a Juan como alguien que no entiende a Jesús, y creo que el rol de Juan es incluso ese de traer las dudas y las preguntas a Jesús directamente. Y eso trae resultados, trae revelación y trae relación. Abre camino. Uh-huh. Bueno, creo, amigos, amigas, que vamos a dar por concluida nuestra conversación. Quedan muchas preguntas y en las preguntas también está la posibilidad de la nueva revelación, del nuevo encuentro. Entonces, quizás, David, quisiera pedirte, esto no te lo anticipamos, pero que ores por nuestros amigos y amigas que están por todo a lo largo y lo ancho de América Latina cerrando este curso de Contracorriente, con el cual también fuiste uno de los diseñadores centrales. Entonces quisiera pedirte que hagas una oración de bendición para todas y todos en medio de los desafíos que estamos encarando en la cotidianidad del camino. Gracias, Ruth, y creo que corresponde mencionar a Glaira Ruda también, que fue una también de las diseñadoras del curso, y agradecer a Dios por su contribución. Oremos. Gracias te damos, Dios creador, por hacernos parte de tu historia, por revelarte en Jesús de esa manera tan creativa. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir buscando a Jesús, a seguir encontrando a Jesús en el camino, que nos ayudes a ser amigos, que nos ayudes a ser buenos discípulos y maestros cuando nos toque, y que nos hagas, que nos ayudes a ser buenos siervos, siervos tuyos y siervos del prójimo.
Gracias por la comunidad de SETI en todo el continente y por cada estudiante que está o ha cursado Contracorriente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias por su perseverancia en estas semanas. Y que Dios siga abriéndonos los ojos, los corazones, para reconocer a Jesús en el camino de la vida y también para ser testigas y testigos de esa presencia, compartiendo esas semillas de esperanza en medio de estas realidades duras en las cuales que nos toca vivir, que se renueve nuestra esperanza por su presencia. Gracias a todas, gracias David, gracias Beatriz que está por ahí atrás y al intérprete, que Dios les bendiga. Chao, gracias.